Los gringos han amenazado el país. Ahora resulta que doña Violencia pide más sanciones para Venezuela. Ahora las negociaciones serán directas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Así lo han dejado claro. El escepticismo y las percepciones erróneas son comprensibles. Si no hay negociación directa entre ambos gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, ¿qué va a pasar? Este es el quinto proceso de negociaciones con respaldo internacional en Venezuela en los últimos 8 años. Y en todos aquellos, señores, no se ha logrado realmente acuerdos significativos. Esta vez tampoco hay garantías de que pueda alcanzar un acuerdo que restablezca el derecho fundamental de los venezolanos a una elección libre y justa, o que aborde a los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y las garantías, según había dejado un medio de comunicación. Para hoy hay formas de maximizar las posibilidades del éxito. Una forma de hacer que ambas partes les cueste más levantarse de la mesa es asegurarse de que el público venezolano está activo y comprometido con el proceso. Al entrar en una nueva fase, es esencial que las negociaciones resulten atractivas para el conjunto de la sociedad venezolana y que los participantes y los partidarios internacionales informen mejor al público venezolano, señores, sobre cómo van a ser estas conversaciones y pueden darse en un futuro en su país. El gobierno venezolano, señores, y la coalición opositora conocida como la Plataforma Unitaria han firmado un importante acuerdo humanitario en Ciudad de México, mientras que el país estadounidense ha acordado flexibilizar elementos de sus sanciones financieras, marcando así el reinicio formal de las negociaciones políticas tras una suspensión de 14 meses. A medida que el proceso de negociación entra en una nueva fase, los Estados Unidos y las partes interesadas a nivel internacional deben prestar todo su apoyo y animar a las partes a que hagan partícipes a las voces de la sociedad civil, con el fin de maximizar las posibilidades del éxito. Así lo han confirmado. Los informes también de prensa han sugerido que los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la coalición opositora Plataforma Humanitaria tienen previsto anunciar un acuerdo para descongelar y destinar casi $3.000 millones de fondos venezolanos para la ayuda humanitaria. La ONU también supervisará directamente esta ayuda y dará prioridad al acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos esenciales, a la lucha contra la desnutrición infantil y al restablecimiento de la electricidad y otras infraestructuras críticas. Tal acuerdo no se ha logrado concretar todavía. Este acuerdo podría tener un impacto significativo en la sufrida población del país. La ONU también ha estimado que tiene 7 millones de personas, aproximadamente el 25% de los venezolanos necesitan asistencia humanitaria. Condenar abiertamente las sanciones de Washington. La resolución insta también a fortalecer la cooperación internacional para hacer así frente a las consecuencias negativas del bloqueo, bajo la premisa de promover, proteger y fomentar el respeto a los derechos humanos, principios contenidos en la Carta Fundamental, señores, de la ONU. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información porque las organizaciones humanitarias venezolanas sugieren también que la población necesitada es aún mayor, con encuestas que afirman que hasta 19 millones necesitan ayuda en todo el país. Los pacientes están desesperados por recibir atención vital y se ven obligados a recurrir a un sistema de salud pública en ruinas. Los niños de los barrios pobres muestran signos de retraso en el crecimiento debido a la desnutrición. El acceso a la electricidad y al agua corriente sigue siendo todavía irregular, especialmente en las zonas de bajos ingresos del interior de Venezuela. Para apoyar este acuerdo humanitario y para impulsar así negociaciones más amplias, la administración del presidente Joe Biden ha aceptado recalibrar su política de sanciones, aunque se mantendrán las amplias sanciones petroleras y financieras. El Departamento del Tesoro también concederá una licencia a la empresa petrolera estadounidense Chevron para importar petróleo venezolano a Estados Unidos. El gobierno de Biden también conservará una importante influencia que podría utilizar para incentivar futuros acuerdos en este proceso. Esta licencia no permitirá un acuerdo de las actividades de perforación, ni permitirá pagos en efectivo directamente a la petrolera estatal PDVSA. Más bien, los envíos de petróleo servirán para pagar la deuda pendiente del gobierno con Chevron. Esta reanudación en el resultado de meses de conversaciones. Este año se ha producido una comunicación constante entre el gobierno de Nicolás Maduro, la oposición, con la facilitación de Noruega y el apoyo de Estados Unidos. Las conversaciones se han mantenido en gran medida confidenciales hasta ahora, bajo la realidad que son complicadas, delicadas y podrían desmontarse en cualquier momento. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Ni sanciones, ni violencia, no podrán con nosotros, no podrán con un país, no podrán con Venezuela toda, dispuesta a trabajar, a crear, a avanzar, a luchar.
Senadores de Estados Unidos piden reimposición de sanciones a Venezuela de cara a las elecciones presidenciales. Un grupo de 4 congresistas de Estados Unidos pertenecientes a los partidos republicano y demócrata consideran que el gobierno del presidente Joe Biden debe respaldar al pueblo venezolano de cara a las cuestionadas elecciones presidenciales convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. Se trata de los senadores republicanos Marco Rubio, Bill Cassidy y los demócratas Dick Durbin y Ben Cardin, quienes exigieron a la administración de Biden reimponer las sanciones que levantó a Venezuela tras los acuerdos de Barbados, alegando que el régimen ha incumplido lo pactado para el desarrollo de los comicios libres y justos sin exclusión de la oposición. Estados Unidos y la comunidad internacional deben reconocer la cruda realidad sobre el régimen criminal de Maduro y las elecciones recientemente anunciadas. Las instituciones de Venezuela son actualmente incapaces, por diseño, de celebrar elecciones libres, justas y democráticas, mientras que Maduro y sus compinches dirigen todos los aspectos del proceso, incluido el Consejo Nacional Electoral, detallaron en un comunicado bipartidista. Por otra parte, los legisladores respaldaron a la candidata María Corina Machado, quien ganó las primarias opositoras de octubre del 2023 en Venezuela. La candidata de la oposición, María Corina Machado, a quien la mayoría de los votantes primarios en Venezuela eligieron como su candidata, actualmente tiene prohibido presentarse en las elecciones presidenciales por la sencilla razón de que Maduro tiene miedo de enfrentarla en un proceso verdaderamente democrático. A través de su cuenta de red social, el senador Marco Rubio declaró que María Corina Machado recibió el 90% de los más de 2.4 millones de votos en las primarias de la oposición en Venezuela. Si no se le permite en las elecciones del 28 de julio, Biden debe volver a imponer sanciones energéticas al régimen de Maduro. Al apoyo hacia la candidata se sumó también la representante a la Cámara, María Elvira Salazar, que alegó a través de su cuenta de red social que si la candidata opositora no participa en los comicios, no será una elección libre. Debe estar en la boleta o si no, Estados Unidos tiene que tomar medidas fuertes en contra del régimen. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 28 de julio. Sin embargo, la participación de Machado sigue indefinida tras la inhabilidad política que el régimen impuso sobre ella, mis amigos. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bueno, mis amigos, en noticias de Venezuela y el mundo. Hay que ser más exigentes con María Corina Machado. De la mano engañosa de la falsa oposición, Venezuela ya lleva 2 décadas votando sin condiciones y sin garantías políticas. Esto, que en cualquier momento otro sistema político sería considerado anormal, ha ocurrido tantas veces y por tanto tiempo que ahora es parte de la normalidad. Uno de los incentivos para continuar haciendo lo mismo es que en las elecciones parlamentarias y en las regionales aparentemente la falsa oposición logra ganarle algunas veces al chavismo y en este también aparentemente acepta algunas de esas derrotas. Por supuesto, esto no ocurre con las elecciones presidenciales, donde a pesar de los esfuerzos y las encuestas, el candidato de la falsa oposición siempre llega en un digno y honroso segundo lugar, casi a punto de ganarle al candidato oficialista, pero sin efectivamente poder lograrlo. Todas las elecciones celebradas durante la era chavista han tenido esa imagen de aparente competitividad, aunque sin condiciones ni garantías transparentes, de muy poco han servido para lograr cambio político. Esto además sugiere sino una complicidad, al menos una aceptación tácita de los candidatos opositores para participar en unas elecciones cuyo resultado cualquiera fácilmente podría anticipar. Más allá de la narrativa épica de quienes la apoyan, la candidata de la falsa oposición, María Corina Machado, no podrá zafarse de la dinámica en la que sí se han visto sus antecesores. ¿Por qué habría de ser diferente hoy? Si al igual que ayer tampoco existen condiciones y garantías, y lo emblemático en esto es que la misma habilitación de la candidatura de Machado depende de lo que le convenga al gobierno. Sencillamente, si conviene a sus intereses será habilitada y si no, pues no lo será. Muy conscientemente de todo lo que hemos planteado en este artículo, María Corina Machado propagó masivamente la consigna "en tiranía no se vota", y a esa definición política ella debería agradecerle la popularidad de la que hoy disfruta. En algún momento ella cambió también su postura y resolvió que ahora en tiranía sí se vota. Al igual que sus antecesores en la falsa oposición, ella no se sintió obligada a explicar o razonar su nueva postura, pidiendo en cambio que se le apoye como un acto de fe ciega en sus desconocidas facultades, las cuales reclaman un cheque en blanco al portador. Después de todos los engaños que han perpetrado los candidatos de la falsa oposición, lo menos que se puede esperar del venezolano promedio en el escepticismo militante como una respuesta reflejo frente a los cantos de sirena. María Corina Machado hoy ocupa la representación que ayer le correspondió a Francisco Arias Cárdenas, Manuel Rosales y Enrique Capriles Radowski. A ella no se le puede pedir menos que a los otros. Por el contrario, tomando en cuenta la destreza que ha demostrado la falsa oposición para reinventarse y reciclar a sus promesas en cada uno de sus candidatos, con María Corina Machado habría que ser más desconfiado, suspicaz y escéptico para que el desengaño y la desesperanza no tengan efectos demoledores, señores. Aumenta cada vez más la tensión en el país de Venezuela, señores. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto en las elecciones presidenciales, señores? ¿Será que sí sale el Nicolás Maduro? ¿Será que María Corina Machado va a ser la mujer que derrote el chavismo en Venezuela? Vamos con más información, déjame tu comentario. Continuamos con más noticias.
Bien, continuando con más información importante, Estados Unidos condena captura del equipo de María Corina Machado y envía contundente mensaje a Maduro. El país norteamericano ha rechazado la captura de integrantes del equipo de la principal opositora venezolana. Estados Unidos condena las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición democrática en Venezuela y pide su liberación inmediata, afirmó este miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols. Nichols también publicó un mensaje en la red social X después de que las autoridades venezolanas informaran que del arresto de 2 colaboradores de la opositora María Corina Machado, a quien vincularon con planes de acciones desestabilizadoras de cara a las elecciones presidenciales de julio. Los crecientes ataques del mandatario Nicolás Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Se refiere al acuerdo alcanzado en octubre entre el gobierno de Maduro y la oposición, por el que Washington levantó parcialmente algunas sanciones impuestas en Caracas. Pedimos la liberación inmediata de esas personas y de todos los detenidos injustamente, insiste el alto cargo del Departamento de Estado. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saad, anunció la detención de los opositores. Se trata de los dirigentes nacionales de la organización política de Machado 20 Venezuela. Les acusa de planificar acciones desestabilizadoras para intentar forzar la habilitación de Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos. Nichols estimó también a principios de marzo que la negativa de Maduro a restablecer los derechos políticos de candidatos como Machado y el acoso y encarcelamiento de muchos de sus partidos fueron pasos en la dirección equivocada. Pero a pesar de estas recientes transgresiones, seguimos comprometidos a apoyar el proceso democrático de Venezuela. Bueno, mis amigos, estas son las noticias del momento. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao.